esta hora ingresamos a la red informativa de La Luz en la Noticia, con los más importantes sucesos políticos, locales, nacionales e internacionales, y la más completa información del acontecer cristiano. Bienvenidos al centro de la noticia. Vamos con la entrevista del día. Hoy vamos a estar con una abogada constitucionalista para hablar sobre estos temas de coyuntura, sobre esta crisis política que se está ejerciendo entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional y el Ejecutivo. ¿Me confirman, por favor, si tenemos la entrevista? ¿Sí? Doctora Mejía, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estoy. Doctora Mejía, ¿cómo está? La saluda César Santillán. Usted es abogada, es constitucionalista, entonces quisiéramos hablar un poco sobre el tema de coyuntura. Empiezo con la primera pregunta. ¿Hay motivos para vacar al presidente de la República? Más que suficientes, ¿no? Y esto es una opinión, digamos, que vengo plasmándolo en una serie de artículos y de presentaciones públicas, porque el señor Vizcarra, yo les quiero recordar, no solamente ha hecho lo que nos revelan los audios de hace unos días y los de ayer, sino que viene haciendo una serie de actos que colisionan con lo que debe ser, no solamente el Código de Ética Pública, que es de rigor aplicativo para todos los funcionarios del Estado, sino no se condice con la investidura del presidente de la República. Pero en el campo de lo que es las propias decisiones de gobierno, el señor Vizcarra viene sometiendo a la nación a un plan de colonización de un gobierno extranjero que lo está ejerciendo la ONU. Esto no sale en ningún medio de información, nadie lo sabe, muy pocas personas lo saben, la gente que está informada, que busca su propia información a través de las redes digitales. El tema es que esto es una cosa abierta y declarada en el mundo, pero acá en el Perú está todo oculto. Y yo vengo denunciando esto hace 4 años. Existe pues un plan de dominación política, económica, social y cultural de la nación, del cual este señor Vizcarra es cómplice, es parte, está coludido con el sistema de poder extranjero, y esto está tipificado como el delito de traición a la patria en el artículo 325 del Código Penal. Entonces, es muy grave porque, por ejemplo, tanto que nosotros hemos venido haciendo una lucha porque están queriendo destruir la familia, destruir la integridad de los niños, pervertirlos desde la educación oficial del país, desde la escuela, es una cosa inaudita. Pero además, cambiando la cultura, porque este es un plan totalmente anticristiano. El nuevo orden mundial los que dirigen este proyecto hablan de que ha llegado la hora de implantar un nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial tiene una ideología que es fundamentalmente anticristiana, la ideología de género y la ideología de la muerte como solución a los problemas sociales, ¿no? El aborto libre, la eutanasia, la eugenesia, el suicidio asistido, que son todas las formas de matar a la gente de modo adelantado, y que además cuenta con el correlato de la ideología de género, que lo que busca es reducir la población mundial en 2/3. Y el señor Vizcarra lo sabe perfectamente, ¿no? Forma parte de esto. Y solamente esto ya revela una gravísima incapacidad moral para gobernar, porque lo que ha pasado en esta última pandemia, que todo el mundo le dice que es una pandemia porque está demostrado que se ha planificado, lo que está demostrando es que tenemos un presidente que está coludido con un sistema de poder extranjero que está destruyendo nuestra nación. Esta cuarentena absolutamente irracional e injustificada, lo único que ha hecho es quebrar el país. Hay millones de personas desempleadas, empresas que siguen quebrando, porque el mercado se ha retraído significativamente. Entonces, todavía van a seguir quebrando más empresas. Y la situación ha sido adrede, a propósito, la han generado a propósito. Encima nos amenazan con que viene un virus peor y que nos van a volver a meter en cuarentena. O sea, quieren terminar de destruir el país. La pregunta es, ¿por qué están haciendo todo esto? Porque hay un plan de tomar control de las naciones y para eso tienen que quebrarlas moralmente. Entonces la gente que está desempleada, que no sabe de qué van a comer sus hijos y ellos mismos la próxima semana, están quebrados moralmente. Y en esa situación es cuando entran estas personas a tomar control de los países, te dicen, yo te salvo
¿no? Déjame manejar tu economía, yo te salvo y toman control de todo. Ya este convenio de Escazú y hay otros tantos convenios que han suscrito, están entregando al país a este sistema de poder internacional que lo está ejecutando la ONU, la Organización de Naciones Unidas, está manejando todo esto, pero para un grupo de élite, es un grupito de los hombres más ricos del mundo que en este momento tienen como misión, ¿no?, tomar control de las naciones, sujetarlas a un gobierno mundial, que le han llamado Nuevo Orden Mundial, pero que los cristianos sabemos perfectamente que esto es el imperio del anticristo. Doctora Mejía. Sí. Sí, a ver, vamos a ordenar un poquito la entrevista. ¿Le parece si nos centramos en el tema entre el Ejecutivo y el Legislativo para vamos a pasar a eso. Sí. Vamos a pasar a eso. Para centrar un poco y ordenar la entrevista. ¿Hay motivos para que se le vaque al presidente de la República por los audios presentados la semana pasada por el congresista Alarcón en el Congreso de la República? Audios que involucran al presidente. Escúcheme, César, metodológicamente yo quería hacerle una introducción de los antecedentes tan graves en lo que está metido este presidente, para que ahora, esto de los audios, mucha gente dice, pero bueno, es la vida privada del presidente, no, bueno, y no pasa nada. Entonces, ¿por qué? Precisamente porque ignoran esto que acabo de hablar, César. Porque a través de todos los medios de información, la mayoría ocultan esto, lo ocultan, no quieren hablar del tema. Entonces, por eso es que la población está tan desinformada. Si supieran que en este momento vacar al presidente va a ser el principio de la libertad de nuestra nación, el principio de la recuperación democrática y soberana del territorio peruano, el dominio sobre nuestras riquezas naturales, entonces diría, un momentito, que lo vaquen, ¿no es cierto? Pero como nos andamos ocultando la verdad, entonces la gente no sabe lo que está pasando en el país. El segundo acto respecto a esto que tú me preguntas de los audios, en estos audios, yo he tenido que hacer un artículo sobre esto, detallando todos los delitos en que incurre el señor Vizcarra para poder encubrir. La pregunta es, ¿por qué tanto está encubriendo las visitas? Disculpe, usted menciona que este es el principio de la libertad para el país. ¿Usted cree que el presidente del Congreso, Manuel Merino, sería un libertador para el país? Porque si el presidente de la República es vacado, al no haber vicepresidente, él asumiría el mandato. Lo que corresponde es que el presidente del Congreso asuma conforme lo establece la Constitución. Pero ¿para qué asume? Solamente para seguir el proceso. Ya están las elecciones convocadas. Es para simplemente garantizar elecciones libres. Nada más. O sea, claro, pero ¿cuál es la diferencia entre hacer elecciones el 11 de noviembre y que el presidente Vizcarra deje el gobierno el día 28 de julio del próximo año con vacarlo ahora? Porque eso hay una gran diferencia. El señor Vizcarra ha hecho un fraude en el 2020 en las elecciones congresales y tienen listo el fraude para el año 2021. En este momento hay todo un concierto, toda una organización delictiva a nivel del gobierno, y que ellos salgan del poder es sustancial para poder asistir a un proceso electoral libre y justo en el año 2021. Si esto no se da así, ya se dan cuenta que el señor Urresti estaba ya comprometido con este señor. ¿Por qué? Porque llegan a acuerdos bajo la mesa. Y esto ha salido ahora con los últimos audios. Hay una secuencia de delitos que ha cometido el señor Vizcarra solamente en los audios. Solamente en los audios. Entonces eso no se puede minimizar. Hay ¿Cuáles delito son contra los la fe pública. Delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica, el ocultamiento de documentos, el encubrimiento real. Es cuando la desaparición de pruebas que prueban los delitos que se han cometido. Encima, instigación a falso testimonio, porque está obligando a las secretarias a decir mentiras, a borrar los registros de ingreso de las agendas donde están registrados los ingresos de este señor Cisneros, y además hay un abuso de autoridad de este señor de obligar a la secretaria, Karen Roca, que renuncie, y además le ejerce una violencia moral y psicológica sobre la señora, que es una mujer y que también esto está tipificado penalmente. Doctora Mejía, sí. El presidente de la República el día de hoy ha presentado una demanda competencial. Usted es constitucionalista, explíquenos en qué consiste esta demanda, por favor. Bueno, es improcedente esa demanda competencial.
La cuestión competencial que está estipulada en la Constitución es cuando entre los entes del Estado, poderes del Estado o instituciones del Estado, hay una contienda, una discusión de si corresponde ese rol a este organismo o a este otro organismo. Entonces uno dice, no, a mí me corresponde, el otro dice, no, a mí me corresponde. Entonces el único que puede determinar si le corresponde o no, porque hay, digamos, como un vacío legislativo, es el Tribunal Constitucional. Pero en este caso, el procedimiento de vacancia, por 5 razones, está estipulado en la Constitución, en el artículo 113 de la Constitución. Y quien es el ente competente del Estado, el poder del Estado, llamado a hacer de modo exclusivo el procedimiento de vacancia por incapacidad moral, es el Congreso de la República. Entonces, de ninguna manera se puede llevar ese procedimiento a los fueros del Tribunal Constitucional. La sola admisibilidad del Tribunal Constitucional de esta demanda competencial ya implicaría poder denunciar a los miembros del Tribunal Constitucional por delito de prevaricato. ¿Saben lo que es el delito de prevaricato? Es resolver en contra del texto claro y expreso de la ley. Este es el texto claro y expreso de la Constitución. Y entonces estos señores están admitiendo una cuestión de competencia que es totalmente improcedente. Entonces, delito de prevaricato, delito de encubrimiento, porque esto persigue encubrir al señor Vizcarra. Ayer salió en un medio de televisión el señor Eloy Espinosa Saldaña, miembro del Tribunal Constitucional, a decir que esperaban la demanda y que el martes iban a resolver, ¿sí?, con una gran celeridad. En principio, que un magistrado del tribunal no puede estar interviniendo en un debate político y mucho menos decir lo que van a hacer. O sea, ya adelantó opinión demostrando un compromiso ulterior que es sumamente grave. Pero al haber una vacancia presidencial, ¿no se le puede dar prioridad a este documento o tiene que seguir el curso como todos los casos que tengan que ver el tribunal? Esa demanda competencial es improcedente constitucionalmente, o sea, no debería ser admitido. Cuando a un juez, por ejemplo, le entablan una demanda, qué sé yo, para que haga algo que le corresponde al municipio de Magdalena, lo que hace el juez dice, esto no está dentro de mi competencia, improcedente liminarmente, dice, improcedente, y lo devuelve. Eso es lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional, declarar liminarmente improcedente. Si lo admite a trámite, va a cometer prevaricato, los que firmen, ¿no?, encubrimiento del presidente y grave infracción constitucional. Porque si hay algo... Déjeme terminar, por favor, esta parte para que lo entiendan. O sea, quien está llamado a determinar la constitucionalidad del país es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no puede vulnerar la Constitución, entonces no pueden emitir una resolución que transgrede el orden constitucional porque estarían incursos en una grave infracción que acarrea su propia destitución. O sea, cualquiera podría denunciar a los miembros del Tribunal Constitucional por solamente admitir esa cuestión competencial, denunciarlos al Congreso de la República y el Congreso de la República los puede destituir a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Esto lo podría hacer un abogado como usted, por ejemplo? ¿Usted estaría dispuesta en ese caso a denunciar al Tribunal Constitucional? Cualquier abogado y cualquier ciudadano lo puede hacer, Y más bien que deberían hacerlo. Yo espero que tengan en el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, que haya la mayoría que tenga la reserva moral de darse cuenta de que en qué estamos metidos y que salve no solamente la dignidad y el honor de ese Tribunal Constitucional, sino que salve al país de caer en esta profunda desgracia en que nos está metiendo este gobierno. Y me parece insólito que con todos los audios que han salido haya un presidente que salga con ese cinismo a decirnos que prácticamente todos tenemos la culpa de lo que ha pasado. Esto es un complot. O sea, ni el señor Alarcón, ni el presidente del Congreso, ni usted ni yo hemos fabricado esos audios, ni hemos inventado esos audios. Esos audios son reales, lo ha reconocido el propio presidente de la República. Doctora, entonces, ¿de qué complot estamos hablando, no? Sí, doctora, yo le pediría ponernos en el escenario hipotético en que el Tribunal Constitucional admita esta demanda competencial el día de mañana. ¿Cuáles son los plazos que tendría que seguir para que se resuelva esa demanda competencial y cuáles podrían ser los posibles fallos? Esa demanda competencial, si fuera admitida, lo único que va a acarrear es que los denuncien a los miembros del tribunal. Pero en términos de plazos, lo que hacen es notificar a la otra parte, pues, ¿no? Van a notificar al Congreso y el Congreso puede hacer varias cosas, ¿no?
Una de esas es no someterse al proceso competencial del Tribunal Constitucional por ser un procedimiento inconstitucional y más bien abrir a los miembros del Tribunal Constitucional un proceso constitucional de oficio por estar transgrediendo el orden constitucional y sancionarlos con la destitución. O sea, en este momento el Congreso de la República tiene mucho más peso porque quien nombra y destituye a los miembros del Tribunal Constitucional es el Congreso. Entonces ellos no pueden estar amenazando con que, bueno, voy a declarar fundada la medida cautelar porque lo que quieren es que no vaya a declarar el señor Vizcarra al Congreso, ni él ni su abogado, que es su derecho, pero no quiere. Entonces quieren meter no solamente la cuestión competencial, sino una medida cautelar para que se suspenda la audiencia de ese día, incluso que se suspenda la vista del tema de la vacancia presidencial por el Congreso de la República. Eso es clamorosamente delictivo, eso es clamorosamente inconstitucional, y si los miembros del Tribunal Constitucional hacen una cosa semejante, yo les anuncio, así como el Jurado Nacional de Elecciones en el año 2000 se fue a la cárcel, yo defendí en ese momento al Perú de la pretensión del señor Fujimori de reelegirse. Y recuerdo que hablé con los miembros del Tribunal Jurado Nacional de Elecciones, y les dije, ¿no?, lo que iba a pasar y lo que pasó. Se fueron todos a la cárcel, precisamente por haber emitido una resolución en contra de la Constitución. Doctora. Y lo mismo va a pasar acá. Esta gente se va a ir a la cárcel, lo cual me da mucha pena, pero se va a ir a la cárcel si es que admiten una cosa que es clamorosamente inconstitucional, pero que revelaría una connivencia delictiva, doctora, entre los miembros del Tribunal Constitucional y el presidente. Doctora, a ver, ¿hay delito de sedición en el Congreso? Claro que no. O sea, acabo de ver un anuncio de Rosa María Palacio que me ha dado pena. Ya en este momento, esta gente que vive del gobierno y que está desplegando una campaña basada en artilugios legales, a mí me produce pena porque me parece que nunca debieron entregarles el título de abogado. O sea, cuando nosotros los abogados juramos en el Colegio de Abogados, juramos por el orabunt causas melius, ¿no? Defender las causas justas. Y para los que somos cristianos, pues hacemos este juramento ante Dios con legitimidad. Entonces no podemos estar pues defendiendo cosas porque nos pagan, por intereses políticos, por intereses de cualquier especie, sino por el sentido de verdad, por defender la integridad de la nación, por defender el orden constitucional. Entonces es algo que en este momento está totalmente puesto a un lado. Los medios de información, ¿a quiénes invitan? A los que saben que van a opinar a favor del señor Vizcarra, que termine su gobierno, que no lo fastidien, que bueno, eso es un tema privado. ¿Qué es esto? ¿Será un tema privado si este señor se mete en un hotel con quien le parezca? Será un tema privado. Pero este señor lo ha hecho en el Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Gobierno. Entonces, esto es algo que definitivamente no puede pasar. Pero esto al final, al lado de las cosas más graves que ha hecho, como tratar de ocultar todo esto, ¿no?, defraudar a la Administración de Justicia, defraudar la investigación del Congreso de la República, es pues toda una metodología de falsedad, de mentira, de absoluta falta de idoneidad moral para ejercer el cargo de presidente de la República, y en eso consiste la vacancia por incapacidad moral. La vacancia por incapacidad moral no tiene que probar delitos, es un juicio político, y en el juicio político se determina, no, bueno, este señor viene mintiéndole al país en esto, el otro, adolece de capacidad moral para seguir gobernando el Perú y se lo destituye, o sea, lo vacan. Doctora Mejía, dejemos de hablar un poco del presidente de la República y vamos a hablar del presidente del Congreso. ¿Hizo bien en comunicarse con los mandos militares? A ver, lo que ha hecho el gobierno con sus medios de prensa que están acostumbrados a distorsionar las cosas para defender a Vizcarra, lo que ha pasado es que el señor presidente del Congreso está conversando respecto a que se va a presentar la moción, o creo que ya se había presentado la moción de vacancia, no sé los tiempos porque yo no estoy ahí. El tema es que le dicen, Vizcarra va a pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces, llama tú, ¿no es cierto? Llama tú a la fuerza y diles que estamos iniciando un proceso de vacancia y que guarden pues la neutralidad, la imparcialidad. No hay nada ilegal en esto. Y por supuesto que no constituye esto delito de sedición. Inmediatamente le han fabricado una denuncia por delito de sedición. Esto es delictivo.
Esto realmente es una organización criminal y el pueblo no lo ve porque todo lo que escucha es lo que dice el 2, el 4, el 9, ¿no? Los canales estos y lo que por ahí veo en los periódicos estos que también son parte de este ensamblaje de corrupción. Mire, yo en el año 2000 tuve que denunciar a todos los propietarios de los medios de comunicación porque habían vendido su línea editorial al gobierno de Fujimori a través de Montesinos. Ahora está pasando exactamente lo mismo. Estos medios de lo que se llama la prensa concentrada están pagados, están subvencionados para garantizar que se engaña al pueblo con que este gobierno es maravilloso y debe culminar su periodo. Están entrevistando a toda la gente que defiende esa posición. ¿Y por qué no por ejemplo, por qué no nos invitan a nosotros? ¿Ah? ¿Por qué no nos invitan a nosotros? Porque saben que estamos en contra y que vamos a sustentar debidamente. No es un tema de que acá le tenemos ojeriza al señor Vizcarra, porque hay gente que dice, bueno, pues como la doctora está defendiendo esto de la ideología de género, que no enseñan ideología de género en la escuela, entonces está molesto con este gobierno. No solamente por eso, en realidad la ideología de género es una herramienta de predicación del satanismo, y eso lo he dicho en varios escenarios. Esto es satanismo impuesto por el Estado, y es parte de lo que es el nuevo orden mundial. Entonces, para usted que... a mí no me da miedo decirlo, porque lo puedo probar. Para usted que el gobierno haya puesto en los textos escolares las niñas y los niños, porque creo que ese es el único cambio que se han hecho en los libros. Bueno, usted está desinformado respecto a todo lo que contienen los libros, ¿no? Ya ha habido una comisión investigadora en el último congreso que ha aportado todo un material de lo que ha hecho el Ministerio de Educación para enseñar a los niños en principio globalismo como ideología política, económica, social y cultural, que es parte de imponer el nuevo orden mundial. Segundo, ¿no? Meterles religiones paganas dentro de los libros del Minedu para que hagan una serie de prácticas religiosas con imágenes rosacruces, con mantras budistas y una serie de cosas que no tienen por qué imponerle a niños que vienen de hogares cristianos, porque el Perú... Tengo varios niños de mi familia que hacen el aprendo en casa y créanme que no he visto hasta ahora nada de eso. Pero bueno, creo que eso es un tema que se va a tener que tocar en una próxima entrevista. Sobre eso hacemos otra entrevista. Sí, y sí, definitivamente, ese es un tema sumamente polémico. Doctor Díaz Canseco, buenas tardes y disculpe por el inconveniente técnico. No se preocupe usted, más bien muy agradecido por la entrevista. Doctor, usted es el líder del partido Perú Nación. Quisiéramos saber cuál es la posición del partido con respecto a esta solicitud de vacancia en contra del presidente de la República. Mire, si me permite usted, yo quisiera ir también un poquito a los antecedentes históricos. Lo que ocurre es que en el Perú, desde hace 40 años, el país está manejado por lo que yo denomino una subclase política corrupta, ambiciosa, impune y, por supuesto, oportunista y no preparada para manejar el país. Esto se ha reflejado en los audios vergonzosos que han sido revelados por otra persona que también tiene un pasado vergonzante, como es Edgar Alarcón, en el Congreso de la República, poniendo en evidencia por qué no ha caminado la lucha contra la pandemia y mucho menos la lucha contra el hambre, o sea, la crisis económica que ha provocado que haya en el Perú el día de hoy 7 millones de desempleados. En el caso ya preciso de la acusación hecha contra el presidente Vizcarra, que podría conducir a la vacancia de la presidencia el día de mañana, es inconstitucional. Vizcarra ha sido acusado por los audios, repito, que son inaceptables, son una vergüenza y reflejan que en Palacio de Gobierno hoy día hay mediocridad y corrupción. Pero por otro lado, el delito que habría cometido es el de encubrimiento, que es un delito secundario
que solamente se puede cometer cuando hay de por medio y con anterioridad un delito primario, que sería en este caso aquel vinculado a la contratación, también vergonzosa, de Richard Swing o Richard Cisneros por parte del Ministerio de Cultura. Como el caso de Swing está en proceso de investigación, no ha llegado a un juez, no ha sido condenado, entonces todavía no hay el delito previo por el cual se pueda condenar a Vizcarra por haber encubierto un delito anterior. Y eso es lo que ha pasado. Todo es obvio que están en connivencia, es obvio que aquí hay cosas muy turbias, es obvio que esto se debe sancionar, pero de conducir ello a una figura forzada como la de pretender que aquí hay un caso de incapacidad moral permanente, ya es otra cosa. La definición de incapacidad moral permanente, infortunadamente, no se ha hecho con precisión, pero ha conducido por lo menos a 2 casos de vacancia presidencial. Una clara con Fujimori, y otra yo diría todavía más clara en el caso de Kuczynski, pero en este caso tendría que hacer todo un recuento de todo lo que ha hecho Vizcarra, lo que tendrá que hacerse cuando él culmine su mandato el 28 de julio del año entrante y ni un día más, y por supuesto le van a iniciar una serie de procesos. Doctor Díaz Canseco, ¿y ustedes? El de Swing y el de este vergonzoso encubrimiento. Doctor Díaz Canseco, ¿y usted se encuentra de acuerdo con la decisión tomada por el Tribunal Constitucional? Disculpe usted. ¿Se encuentra usted de acuerdo con esa decisión del Tribunal Constitucional de aceptar la demanda competencial, pero rechazar lo que es la medida cautelar? Mire, el Tribunal Constitucional lo que está haciendo es trabajando políticamente hace mucho tiempo, de manera tal que, claro, al aceptar la demanda, pero no la medida cautelar, está poniendo a Vizcarra en manos del Congreso el día de mañana. Si hubiera aceptado la cautelar, se suspendía el proceso, cosa que ya no puede ocurrir. Desde ese punto de vista, creo que ha actuado con cautela, porque evidentemente este pedido de vacancia no es constitucional, aunque muchos quisiéramos que Vizcarra se vaya el día de mañana. Los magistrados, bueno, en el caso de la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora María Elena Ledesma, ha dicho hoy a algunos medios de que una de las motivaciones que tuvieron los tribunos para denegar esta medida cautelar es que al parecer no se contarían con los votos suficientes para llegar a esta vacancia, para los 87 votos. ¿Considera usted que puede haber un cambio de último minuto en el Congreso de la República y por ahí sí se llega a conseguir estos votos? ¿A usted le parece que este es un argumento constitucional? Que la presidenta del Tribunal Constitucional diga que no han admitido la cautelar porque no hay el peligro que lo vaquen a Vizcarra, porque no van a conseguir los votos. ¿Ese es un argumento constitucional? Hágame el favor, pues. Es una cantiflada. En todo caso, se rechaza una medida cautelar por razones de carácter jurídico y en este caso específicamente de orden constitucional, pero no porque están calculando qué va a pasar en el Congreso. De otro lado, sí es verdad que la medida, la aprobación de la puesta a debate de la moción de vacancia contó con 65 votos, pero hay 32 votos que simplemente no han votado ni a favor ni en contra, que se han abstenido. Por lo tanto, habrá que ver mañana qué ocurre. Yo no creo que pase este asunto, porque, repito, es inconstitucional y hay visos de que están dando marcha atrás después del entusiasmo auroral del señor Merino, que inclusive se atrevió a llamar a los jefes de las Fuerzas Armadas para seguramente conversar sobre su próxima asunción al poder. Hablando del señor Merino, que es miembro del Partido Acción Popular, hay una división dentro de ese partido, porque sobre el mismo tema han habido 3 comunicados. Uno del señor Mesías Guevara y del señor Johnny Lescano, otro por parte del señor Víctor Andrés García Belaúnde y un grupo de miembros de la parte directiva del partido, y un tercer comunicado de la bancada. Usted ha conocido al arquitecto Fernando Belaúnde. ¿Qué cree usted que puede estar o estaría pensando él de esa división en su partido? Mire, yo recuerdo que hace muchos años un distinguido tribuno, el doctor Andrés Tausen Escurra, bautizó a Acción Popular
como una federación de independientes. Y eso en vida de Fernando Belaúnde Terry. Sigue siendo lo mismo. Yo le agradezco mucho por su participación esta tarde aquí en La Luz Noticias. Y solamente una última pregunta. ¿Qué es lo que se viene en los próximos meses para el partido Perú Nación? ¿Van a participar de los comicios electorales? Vamos a participar presentando nuestra propia plancha presidencial y nuestra lista de Congreso que se está armando en este preciso momento. El nuestro es un partido institucional que quiere hacer una revolución pacífica en el Perú para eliminar la corrupción a través de la creación del Consejo Nacional de Moral Pública. Nuestra tesis es que hay que votar a los corruptos y que no se puede hacer reforma alguna mientras los corruptos pretendan ellos hacer la reforma, porque nunca la van a realizar, como se ha podido constatar hasta ahora. Vamos a pagar la deuda social que tiene el Estado peruano con millones de peruanos, especialmente con los jóvenes, cuando se considera que el CIS tiene un presupuesto mensual por persona de 6,85 soles y que la infraestructura estatal educativa tiene un déficit de 100.000 millones de soles. Y vamos a promover a las MIPES y a los emprendedores que dan el 98% del empleo en el Perú y que, como acabamos de ver en el caso de Reactiva 1, por lo menos, no reciben apoyo alguno de parte del Estado. Hay mucho más por decir, pero el nuestro es el gran partido de todas las antes, el partido de la Revolución Pacífica. Voy a pedir que me responda con un sí o con un no. ¿Se debe devolver el dinero de las AFP y de las ONP? Se debe devolver técnicamente, midiendo la capacidad de evolución para que los sistemas no queden quebrados y para que luego no haya pensiones para quienes han recibido ese dinero. El señor Francisco Díez Canseco ha estado con nosotros, el líder del partido Perú Nación. Bien, vamos de inmediato con la entrevista del día y para eso tenemos como invitado al doctor Eduardo Chaparro. A ver si lo ponemos en... Doctor Chaparro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, vamos a hablar sobre el tema de las vacunas. Empecemos con la vacuna del neumococo. ¿Cuál es la protección que puede dar esta vacuna contra el tema del COVID-19? Bueno, la vacuna de neumococo es una vacuna contra una bacteria que puede complicar infecciones producidas por virus. Ya esto ocurrió anteriormente, el año 2009, cuando tuvimos el brote de H1N1, donde el grupo que falleció muchas veces por neumonías provocadas por esta bacteria. Por tanto, el COVID, como es otro virus que puede generar neumonía y genera neumonía también, puede complicarse con neumococo. Es importante que la población de riesgo, la población de niños pequeños, la población de adultos de la tercera edad, la población de embarazadas y todos aquellos que tengan enfermedades crónicas puedan de alguna forma protegerse con esta vacuna. El día de hoy, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado no saludarse de codo o de puño. ¿Tiene que ver esto algo con el nivel de contagio que tenemos sobre el COVID-19? Debo entender que como a nosotros nos enseñaron a cubrirnos a la hora que estornudamos o que tosemos con el antebrazo, de alguna manera pudiéramos estar nosotros mismos contaminando nuestro antebrazo, nuestra mano, nuestro codo, y de esa manera, a la hora de contactar con otra persona, pudiéramos transmitirle el virus. Debo suponer que por ahí está la explicación por la cual se está tratando de evitar este tipo de contacto. ¿Recomendaría seguir saludando con el puño, con el brazo, o ya no hacerlo?
Creo que es mejor el saludo a distancia. Que cuanto menos contacto exista, menos riesgo hay de transmisión de cualquier organismo en general. ¿Cómo vamos con el tema de las vacunas? ¿Van a haber vacunas para el próximo año del COVID-19 para el Perú? Ese es un tema que ni siquiera el mundo entero lo sabe todavía, porque las vacunas están en este momento en etapa de trabajo y tienen que hacer estudios en diferentes escenarios para saber si lo que trabajan en Estados Unidos y lo están aplicando por allá funciona en Europa, funciona en África, funciona en Latinoamérica. En fin, hay que buscar una vacuna que pueda resolver el problema en todas las localidades. No es que cada país va a tener que fabricar su propia vacuna, lo cual sería demasiado complicado, ¿no? Entonces, en este momento todavía falta información, todavía faltan muchos detalles que esperemos que para el año próximo tengamos ya realmente plasmada una vacuna que de alguna manera, una o varias vacunas que de alguna manera puedan ayudar al mundo entero a soportar este problema del COVID. Sería complicado que cada país fabrique su propia vacuna. Por ejemplo, ¿por qué sería complicado que en el Perú se fabrique la vacuna para el COVID-19 que se vaya a distribuir dentro de nuestro país? Bueno, aunque le parezca mentira, Perú fabricó vacunas hace muchísimos años cuando tuvimos la viruela como problema mundial. E incluso Perú tuvo un excedente de vacunación que le permitió donarla a otros países que necesitaban vacuna en esa época. Lamentablemente, con los años se dejó de producir vacunas en este país. No sé cuáles fueron las razones realmente, y hoy en día sería una responsabilidad del Instituto Nacional de Salud, lo que correspondía a aquella época, el instituto que se dedicaba a vacunas. Ojalá cada país pueda hacerlo, pero se necesita una tecnología que muchas veces los países no la tienen y que necesitan que los que las están produciendo se las puedan transferir. Esa transferencia que se hace hoy en día para diferentes vacunas, evidentemente los hacen a países que tienen realmente montado un espacio físico, un lugar, una inversión que les permita realmente poder producir sus propias vacunas. Ojalá algún día Perú vuelva a recuperar esa posibilidad de fabricar vacunas y tengamos realmente una vacuna propia del país. Doctor Chaparro, usted también es pediatra. Quisiera saber cuáles son las complicaciones que puede tener en los niños. ¿Cómo diferenciar, por ejemplo, un resfriado de una posible infección con coronavirus? Mire, en un niño pequeño, esto va a ser muy difícil y para efectos prácticos, los niños en general no hacen enfermedades graves o severas. Lo menos frecuente es que hagan ese tipo de problemas. Por tanto, la mayoría de niños lo va a pasar como si fuera un resfrío o lo va a pasar como si fuera una gripe y en pocos días su enfermedad desapareció. Quizás una forma de diferenciarlo en niños ya un poco mayores sea el hecho de que la enfermedad por el COVID normalmente no se acompaña de estornudos y catarro, como es clásicamente el problema de la influenza o de la gripe, o lo que puede ser el resfrío común. Fuera de ello, todo el resto de cosas, que el dolor de cabeza, que la molestia de la garganta, que el dolor del cuerpo, pueden ser comunes realmente al virus de influenza y puede ser común al COVID también. Pero yo diría que en la práctica no nos rompemos la cabeza los pediatras, porque sabemos que tenemos delante una infección viral que lo más probable es que vaya por buen camino y no tengan complicaciones, excepto que podamos tener un niño con alguna enfermedad de fondo que pueda tener mayor riesgo de desarrollar una complicación, en cuyo caso sí se puede manejar como se manejan los adultos igual, ¿no? Los niños están en confinamiento desde el 16 de marzo de este año. ¿Deberían seguir en confinamiento? El problema no son los niños, el problema es que los niños, digamos, pueden llevarle el virus a personas mayores. Si los niños salen de casa y van a visitar a los abuelos, y los abuelos son personas sanas, ellos pudieran llevarle
el virus al abuelo y el abuelo para él sí es un problema el virus. Entonces, si estamos hablando de los colegios, los mismos profesores que trabajan en los colegios tendrían que estar físicamente en muy buenas condiciones para no acoger ningún virus que los niños puedan llevar a la escuela. Porque entre los niños yo no creo que haya mucho problema. Simplemente es el hecho de que ellos lleven el virus a la casa y en la casa hayan personas de riesgo. Cambiando un poquito de tema y dejando a un lado el tema del COVID, yéndonos más sobre el tema de la atención médica en sí. ¿Cómo están haciendo ahora las madres, los padres de recién nacidos para cumplir con las vacunas? En este momento, todo recién nacido que nace en un establecimiento de salud debería recibir la vacuna de hepatitis B, que no tiene ningún problema si el paciente pueda tener la infección por COVID o no. Y solamente aquellos que tengan infección demostrada por COVID no reciben la vacuna contra tuberculosis. La reciben pasadas 3 o 4 semanas después de haber recién nacido. Y los que no tienen ninguna madre con COVID y ningún niño con COVID deben ser vacunados igual como siempre se ha hecho al nacimiento, junto con la vacuna contra hepatitis B. ¿Y cree que los niños deberían socializar un poco más, salir un poco más a la calle bajo la supervisión de sus padres? ¿O está bien el nivel de confinamiento que ahora se mantiene? El problema de los niños es que cuando salen a jugar y ven otros niños, quieren jugar con otros niños. Y uno no sabe si el otro niño está en un ambiente donde hay personas sanas o alguien que pueda transmitir de un niño a otro niño. Y cuando vuelven a casa, alguien puede llevarse un virus gratuitamente. Entonces, si la familia va a salir a un sitio abierto donde el niño va a interactuar básicamente con su familia, no habría ningún problema. El único riesgo es cuando interactúan con otros niños y esos otros niños pueden provenir de familias donde de repente los padres han tenido o tienen en ese momento una infección por COVID y simplemente lo sacó la tía o la persona que trabaja en casa, lo sacó un niño a pasear y él, como es un chico que la puede pasar muy tranquilo, nadie se entera que es un portador asintomático y podría realmente repartir un poco la infección, ¿no? Bien, doctor Eduardo Chaparro, le agradezco mucho por haber estado con nosotros en esta entrevista el día de hoy aquí en La Luz, en la Noticia. El mundo ha cambiado y todo se renueva. Entérate de todas las novedades y tendencias del Perú y el mundo. Comercio, tecnología, descubrimientos, servicios, gastronomía, emprendimiento, conferencias, minería, agricultura, ganadería, transporte, estreno de películas, videos musicales, salud, nutrición, educación, literatura, moda, farmacéutica, medicamentos, nuevas ideas, innovación y mucho más. Todo en un solo lugar. Lo Nuevo TV. Hola César, ¿me escuchas? Bien, está con nosotros César Bracamonte y con él vamos a hablar sobre deportes. Cuéntame, César, hablemos un poco de este día 8 de octubre donde se inicia lo que es las eliminatorias. Claro, bueno, las eliminatorias es para, no corregirte, sino para darte a saber que es fecha doble, el 8 y el 13. Son unas eliminatorias atípicas por lo que está aconteciendo ahorita, bueno, a nivel mundial con el tema de la pandemia. Entonces ha habido muchos idas y venidas con el tema de si se anunciaban las eliminatorias aquí en Sudamérica, porque en otras latitudes o en otros
en otras confederaciones del mundo no se han realizado. Sin embargo, aquí en Sudamérica sí ha tenido que priorizarse y dar inicio a las eliminatorias por 4 puntos principales, ¿no? El primero fue el acuerdo con los clubes, donde Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, dijo que iba a respetar la decisión y iba a hacer respetar la decisión de la fecha de estas eliminatorias, cediendo él, obligando a los clubes a los clubes extranjeros donde militan los jugadores sudamericanos a ceder en carácter obligatorio a todos los jugadores de fútbol. El otro punto fue también que el sistema de las eliminatorias tenían que mantenerse de todos contra todos, porque no había otra opción, y por lo ajustado del calendario. De no jugarse en esta fecha doble, se hubiese tenido que reformular todo el esquema de las eliminatorias y no hubiese alcanzado el tiempo. Otro punto también era que el interés para que inicien las eliminatorias es que mantengan su formato, porque ya había un acuerdo pactado con todo lo que es los medios de comunicación, ya estaba pagado, o sea, ya estaba, todos los clubes, todas las federaciones ya habían recibido pagos sobre las transmisiones de este evento deportivo con anticipación, y había que respetar ese contrato. De lo contrario, las federaciones, ahora más que nunca que necesitan dinero, no iban a poder hacerse o recibir ese ingreso de dinero que tanta falta hace. Hablando del tema económico, César, ¿se va a jugar con público o cómo va a ser el tema de los espectadores? Porque en el tema de público, el llenado de los estadios es uno de los principales ingresos que tienen las selecciones. Claro, por esta fecha doble no se va a considerar el ingreso hasta el momento de gente a los estadios. A partir de la tercera fecha, de la segunda fecha doble que vendría a ser, ya se estaría considerando ingresar cierta cantidad de público. ¿Para cuándo sería esto? A los estadios, para la segunda fecha doble. ¿En qué? ¿En el mes de noviembre o diciembre, que están por programarla? Pero en esta fecha doble de octubre no hay posibilidades de que haga ingreso de personas. Ojo, que los derechos de televisión no son los que más aportan a las federaciones. Igual sí es importante lo que se recaude dentro como taquilla en los estadios con asistencia del público, pero el grueso del ingreso es por los derechos de televisión, y con ello pues con todos los auspicios que genera este medio masivo que es la televisión. Y en el caso del Perú, ¿de qué depende de que la gente vaya a los estadios? ¿Depende de lo que decida Conmebol o depende de lo que decidan nuestras autoridades? Depende de ambas partes, de que se cumplan con protocolos de bioseguridad para que puedan ingresar gente a los estadios. FIFA emite la norma, que es carácter de obligatorio, y Perú tiene que poner de su parte y tratar de cumplir con todos los protocolos de bioseguridad como se estimen en todos los eventos deportivos. Lo que sí te puedo asegurar es que tampoco va a haber aforo para todo, pues, si el estadio es de 50.000, para 50.000. Sería para una tercera parte, para unas 15.000 personas, más o menos, las que se estaría tratando de evaluar. Ahora, un punto aparte, te menciono, porque esto es importante mencionarte, porque ya en el próximo mes también se está evaluando, ya acá en Perú, que comience el ingreso de los aficionados a los estadios de manera parcial. Eso sería con la fase 4 de la reactivación económica, ¿verdad? Exactamente, ya en la fase 4 ya se está considerando el ingreso de aficionados. No todo el aforo, pero ni siquiera el 25%. Lo que para Perú en tema de aficionados y en tema de masa de público es totalmente irrelevante, porque acá en Perú, salvo que haya un clásico de fútbol peruano, llenamos los estadios. Los demás partidos se juegan a estadio vacío. Entonces no habría ningún problema, ¿no? Con el tema de ingreso de los espectadores, y se puede ir a partir de ahí evaluando cómo se podría trabajar en una eventual fecha doble con público, ¿no? Teniendo el público en estas fechas del próximo mes en el campeonato local, viendo cómo se comporta el público, viendo cómo se evalúa y viendo in situ cómo puedes activar los protocolos de bioseguridad para que puedan ingresar a los estadios. Acuérdate que aquí no hay mucha afición
por ir a los estadios, ojo, por ir a los estadios, pero afición por el fútbol peruano no hay. Pero por ir a los estadios para asistir en masa, eso está bien lejos en Perú, eso no existe, ¿no? ¿Y cómo llega la selección para este 8 de octubre? Bueno, la selección, Gareca ha estado trabajando, no ha parado de trabajar en la Videna, ha estado haciéndole seguimientos a muchos jugadores, que están en extranjeros, no solo los que están dentro de su círculo, sino también observando, por ejemplo, a jugadores, ahora que está tan sonado como Santiago Ormeño, que tendrían la posibilidad de estar en una eventual convocatoria, pero que nunca han estado dentro del círculo de Gareca, pero dada la circunstancia, podría llamarse a jugadores que usualmente no usaba Gareca. Te digo, suena mucho el caso de Santiago Ormeño, también suena mucho el caso de Jean-Pierre Riner, que se acaba de nacionalizar peruano. Son jugadores que podrían venir a aportar a la selección y que se les ha estado siguiendo se les está dando seguimiento para ver si podrían encajar en el esquema de Gareca. De momento... Luego de ahí podría meter los habituales, ¿no? De los habituales, los jugadores que están actuando en la MLS, que son los jugadores que tienen más ritmo, ¿no? Ruiz Díaz, está, Edison Flores totalmente descartado. Igual que Guerrero. Polo, claro, Andy Polo está en plena actividad, Ruiz Díaz, en la MLS Garete. ¿Llega Farfán o no llega? Claro que sí, Farfán sí llega, y llega bien, está trabajando ahorita en la Videna. Estuvo trabajando junto con Cueva, llega Cueva también, tratando de hacer el ejercicio de cómo armaría la selección. Creo que Perú llega casi con toda su escuadra completa. Si a eso nomás le restamos lo que es Farfán. Acuérdate que ayer ha tenido actividad Zambrano, está jugando en Argentina, Abraham ya está saliendo de su lesión, y hay jugadores del medio local que también van a sumarse, que han sido parte del proceso de la selección. Calcio Alberto Rodríguez, el mismo Alberto Rodríguez, Cristian Ramos, el mismo Cristian Ramos en la parte defensiva, está Aldo Corso abajo también. Son jugadores que pueden conformar fácilmente una saga, y jugadores que están por incorporarse a la selección, el caso Rodrigo Vilca, que podría ser el reemplazante de Cueva, en la eventualidad de que Cueva no pueda llegar a tiempo, pero García Paille está administrando y está haciendo todo el trabajo de logística para que puedan llegar todos los jugadores a tiempo para la convocatoria, que ya no debe demorar en salir. Acaba de sacar su convocatoria Uruguay, acaba de sacar su convocatoria Venezuela, acaba de sacar su convocatoria Brasil y Paraguay. Ya están ellos trabajando en eso, y Perú ahorita todavía no lo ha sacado, pero no hay preocupación, porque, como te digo, no se ha descuidado esa parte. Gareca no ha descuidado la parte del trabajo logístico, del trabajo de seguimiento de los jugadores, y creo que sí vamos a llegar bien a las eliminatorias, como todas las selecciones. Cuidado, ojo, no hay ninguna selección que haya descuidado esa parte de selección. Ya para terminar, ¿crees que el camino a Qatar va a ser duro? Por supuesto. No va a ser difícil. Vamos a estar en la pelea por el quinto lugar. Yo pienso que vamos a estar en la pelea en el quinto lugar junto con Ecuador, con Paraguay, con Chile. Son los equipos de nuestros rivales directos, ¿no? Porque eso hay que descontarle que Uruguay tiene tremendo equipo, Argentina siempre asiste, Brasil está, son los Colombia. Colombia, son 4 equipos que van, de todas maneras van, y los otros 4 puestos, o el quinto lugar se lo va a pelear Chile, Ecuador, Perú y Paraguay. Eso es lo que tenemos que aspirar en este momento, y ojalá que la suerte esté de nuestro lado. Ya con la experiencia que tiene Gareca de lo que sucedió en la eliminatoria pasada, y con el aplomo que ya tienen los jugadores, acuérdate que esta ya no es una primera eliminatoria, sino ya más gente que ha estado en una eliminatoria, que ya tiene la experiencia y el peso de llevar sobre ellos una eliminatoria, y sobre todo que ya han asistido a un mundial. Ya vamos con un equipo más aplomado. Entonces para estas circunstancias no creo que le pese mucho a la gente, ¿no? Lo único que podría ahí variar un poco las elecciones, como te digo, algunos injertos. Los injertos van a ser Walter Romeño, Jean-Pierre Riner, y por ahí 2 o 3 locales que nos puedan sorprender en la lista de Gareca, ¿no? Nacionales. Pero el resto va todo el equipo completo, salvo Guerrero y Edison Flores, que no llegan. Pues. No, Edison Flores no lleva esta ficha doble, ojo.
¿A la siguiente sí puede llegar? Sí llega, ya estaría completamente restablecido. La única baja sensible, bueno, y lo que es para mí, por lo menos un 40% del equipo es Pablo Guerrero, que él sí, bueno, tiene... Pero igual la selección ya ha jugado sin Guerrero y ha ganado. Exactamente, con Farfán adelante, ¿no? Y con Farfán adelante y secundado en las bandas por Carrillo ¿cómo se me pasa con YouTube? Sí, no hay ningún problema por eso. Bien, son jugadas técnicas entonces que tendrá que preparar Gareca. Gareca lo que tiene que preparar en estos momentos, lo que debe estar ocupado es en estudiar cómo llegan sus rivales, porque él ya tiene mapeada su selección. Inclusive yo me atrevería a decir que ya la tiene la selección con la que va la que va a arrancar las eliminatorias. El problema es de ver cómo están llegando las otras selecciones. Pero una cosa son los rivales como selección, que vienen, que casi todos los jugadores están convocados en el extranjero y vienen con actividad. Ojo, mira lo que le pasó a Alianza Lima. No quiere decir, porque no hay actividad ahorita en el fútbol argentino, la selección esté afectada por eso. No. Ahorita el fútbol argentino está paralizado. Definitivamente. Pero van a jugadores que están en el extranjero. Definitivamente, César, la vida te da sorpresas y en el fútbol mucho más. Te agradezco por tu participación esta tarde en el programa. Gracias, no hay problema. Ha sido un gusto, ha sido César Bracamonte, periodista deportivo y productor de Momento Deportivo. Y un gran amigo, además. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el día lunes con más aquí en La Luz Noticias. Chau, chau.